resistencia. Nunca se habrá encontrado tan solo durante los 12 años en que lo habita el autor de la misma, François Mitterrand. A sus 76 años, el presidente, cuya ventana se abre sobre este parque, no está dispuesto a ceder ni un ápice de sus potestades, ni un solo día de su mandato. Él inventó el Partido Socialista francés para llegar a la jefatura del Estado y romper así el dogma antiguo que concedía en Francia el poder exclusivo a la derecha política más cruda. Los socialistas han sido tragados por un maremoto electoral y el presidente no tiene quien le ampare. Si el rey está desnudo, no habrá por qué esperar. Los conservadores se disponen a practicar la prueba de la fuerza. Aunque la Constitución le proteja y las urnas le hayan elegido presidente hasta el 95, Mitterrand debe dimitir en beneficio de Francia, pregonan los gaullistas con el regusto del triunfo desde hace una semana. Su jefe, Jacques Chirac, está dispuesto a aumentar el envite y el próximo gobierno no va a ahorrar ocasión alguna para forzar la dimisión del viejo presidente socialista. ¿Cómo no pas comprendre votre amertume? Si hoy se celebraran elecciones presidenciales, las ganaría él, sin que le hurtara la candidatura a su aliado centrista y competidor Giscard d'Estaing. Los dos, Giscard y Chirac, han librado estos días la primera pugna vistosa hacia la presidencia. El uno para reconquistarla 13 años después de haberla perdido. El otro para sacarse la espina de la derrota del 88 frente al mismo hombre. Pero en esa carrera de intereses, el único que posee el cronómetro es François Mitterrand. El pasado domingo votó, como 27 millones de franceses, en su antigua alcaldía de Château-Chinon, con la nostalgia del tiempo recuperado. No podía saber aún, a pesar de la omnisciencia que se le atribuye, que por la noche los suyos iban a sucumbir. De las urnas salió la sentencia que se cumplirá en la votación de mañana. La ley electoral que premia a las mayorías llevará a la Asamblea Nacional una avalancha de diputados de la coalición de centro-derecha. Al menos 4 de cada 5 escaños serán suyos. Los socialistas, tras el naufragio electoral histórico, deberán ejercer de oposición con un grupo muy limitado. El Frente Nacional, que establece su primacía en algunas zonas del sureste, tendrá una representación parlamentaria nimia. Los comunistas pierden electores en sus feudos tradicionales y casi la mitad de sus escaños. Y los ecologistas, cuya frustración es ya desbandada en sus filas, al no tener ni la mitad de los votos esperados, solo llegarán por milagro a la Asamblea. Los socialistas franceses, algunos de cuyos líderes fueron envueltos durante la campaña por la tela opaca de escándalos nunca aclarados, han sido víctimas de un electorado que exigía el cambio político sin mucho convencimiento, pero con gran resolución. La decepción, en suma. Su estrategia, basada en desestabilizar a quienes, como los ecologistas, podían robarles parte de su electorado, ha resultado del todo nefasta. La unión de la izquierda se acabó en 1989. El muro de Berlín quebrantó completamente al comunismo. Así que no hablemos de unión de la izquierda. Nadie puede pensar ni decir que el futuro es esa unión de comunistas y socialistas en solitario para poder gobernar Francia. Eso se acabó. Por tanto, lo que se necesita es la agrupación de la izquierda, de los hombres de progreso, de todos. ¿Hasta dónde? Hasta donde comienza la derecha. Con el permiso del presidente, Michel Rocard lanzó a los 4 vientos su famosa teoría del Big Bang. El Partido Socialista habría de disolverse en un ámbito equívoco llamado de progreso, para no morir acorralado. Se aplaudió la invención, pero llegaba demasiado tarde para vencer la matemática de una ley electoral que emborronaba las cuentas de los partidos de izquierda. El Partido Socialista tiene en torno al 20%. El Partido Comunista cae en un 8-9%. 20 más 9 igual a 29. Así que esa estrategia no podía desembocar más que en el desastre. Con el sistema electoral mayoritario a 2 vueltas, se gana a partir del 37-38%. Y la derecha, que no se ha aprovechado de ningún impulso, que vuelve con los mismos de antes del 81, obtiene un 40% de los votos y se lo lleva todo. El pasado miércoles, Mitterrand agradeció a sus ministros del gabinete socialista los servicios prestados a la República poco antes de que ellos abandonaran por última vez el Palacio del Elíseo. El presidente se quedó solo. Las reglas de la inmediata cohabitación política con un gobierno de centro-derecha las ha escrito él mismo. No firmará los decretos cuyas consecuencias no acepte, pero dejará que por vía parlamentaria la mayoría aplastante de la coalición UPF, Unión por Francia,
gobierne el país, incluso en ámbitos de la gestión que, como la defensa o las relaciones exteriores, se consideran reserva del jefe del Estado. Él ha dicho que acepta a sus nuevos clientes en el Elíseo sin armas y sin armaduras, pero nadie, ni siquiera los teóricos más rigurosos, se atreven a dar la razón a una de las partes. La Constitución, creada a imagen y semejanza de grandeza por el general de Gaulle, chirría. La Constitución francesa de la Quinta República es muy ambigua. Es decir, que proporciona los mismos poderes, reconoce los mismos poderes al primer ministro, al gobierno y al presidente de la República, especialmente en el tema conflictivo de la política exterior y de la defensa. Pero yo diría que la Constitución dice una cosa y su contraria. La Asamblea, el Parlamento, será dentro de una semana el primer foro de debate de esa controversia nacional. ¿Debe dimitir el presidente en vista de la hecatombe sufrida por su partido? Tiene muy pocas bases, pero tiene la legitimidad porque ha sido elegido por 7 años y si no quiere irse tiene el derecho de quedarse. Sabemos que se quedará. Sería mucho mejor para el país que se vaya y que las elecciones presidenciales tengan lugar dentro de unas semanas. Pero si se queda tendremos que acomodarnos de la situación y de gobernar y de tratar de gobernar. Y si no podemos gobernar, los franceses tendrán que decidir. La democracia es el respeto de las reglas. A nosotros nos han impuesto un sistema electoral malo. Es la regla. Hay que aceptar el veredicto de las urnas. El presidente de la República ha sido electo por 7 años, hasta el 95. En una gran democracia, las reglas se respetan. Lo que olvida es cómo va a terminar. Es decir, que va a ser muy difícil para él. Podía terminar con un éxito, que fue el éxito de la aprobación del Tratado de Maastricht, el referéndum ganado al fin y al cabo. Y esto hubiera sido un buen final para él. Podría terminar ahora y bien, escoge otra vía. Y otra vía que va a ser muy difícil, tal vez desastrosa para su imagen en el futuro. La Francia de derechas fue recibida ya en similares circunstancias en 1986, hace ahora exactamente 7 años, por Mitterrand. También estaba rodeado por instituciones hostiles, aquel gabinete cuya primera foto se hizo en el silencio que presagiaba la batalla, el Parlamento, el Senado y hasta los gobiernos regionales. Como entonces, nadie clama hoy por la tolerancia y la moderación. En el 86 se instauró la costumbre de la doble silla para el presidente socialista y para su primer ministro gaullista en las reuniones internacionales. Jacques Chirac aprendió a regañadientes la amarga lección. El presidente de la República seguía siendo el número 1. Pocas veces pueden hacer una aversión más profunda entre dos hombres políticos. En la nueva experiencia, la irritación desbordaría la mesa del Consejo de Ministros si ambos volvieran a encontrarse. No es probable, porque Chirac ha reiterado manifestaciones de repulsa a los principios europeístas y republicanos de Mitterrand para evitar ser electo y dejar paso a un leal, Édouard Balladur, tímido, cortés y católico. Lo apropiado para que el plato de la cohabitación no deba tomarse demasiado caliente. Si el nuevo poder no respeta las reglas constitucionales, será un partido bonapartista el que tome el poder en Francia. En tal caso, el combate por la democracia se convertirá en el primer objetivo de los socialistas. No hemos llegado aún ahí, y es de esperar que quienes tienen la mayoría absoluta en la Asamblea respetarán el derecho de la oposición, que los franceses tengan la intención de que haya una oposición fuerte y que, ante todo, se respete al presidente y a la norma constitucional. Está cansado, pero visiblemente, y estoy seguro que resiente una especie de jubilación. La cohabitación va a ser algo difícil para él, pero le gusta estar en las situaciones difíciles y piensa que de todos modos él siempre gana, que es más inteligente que los otros. Y es verdad que durante toda su vida política ha sabido vencer en situaciones muy difíciles, pero esta vez no creo que vencerá.
A las audiencias de sus mítines de campaña, el golista y alcalde Chirac añadió con discreción hace unos días la multitud de parisinos entregados a la emoción del partido Real Madrid-Paris Saint-Germain. El gol de la victoria le hizo saltar tanto como el resultado electoral del domingo. Y mientras él practica esos baños de multitudes, el presidente guarda silencio y vela armas, a pesar de su salud debilitada por una reciente operación y el tratamiento anticáncer consiguiente. Aún en medio de los lamentos de la derrota de los suyos, algunos de los cuales quieren incluso jubilarle. No obstante la invasión que se le avecina y la debilidad política con que debe enfrentarse a ella, François Mitterrand se propone evitar el aislamiento político. Se decía hace 7 años que sus adversarios cortaron el agua, el gas y la luz del Palacio del Elíseo. También esta vez, aunque en menor oscuridad, el presidente parece dispuesto a utilizar su mejor método, resistir como un monarca.